Ok, vamos para atrás, vamos para atrás. Total que no he dicho nada importante. ¿Ahora sí se ve? Correcto. Ok, entonces. Dijimos que la célula se adapta frente a algún tipo particular de estrés. Como usted sabe, usted no puede vivir estresado toda su vida. ¿Okay? Usted no puede existir lesionado toda su vida. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en el cual ese potencial estrés supere su capacidad de, valga la redundancia, tolerarlo, y entonces usted va a sufrir una lesión grave. O sea, tú no puedes existir, por ejemplo, con un novio que te golpea todos los días. O sea, un día te va a matar, o lo vas a matar tú, o se van a morir los dos. La cosa es que alguien se muere. ¿Ok? Lo mismo, entonces, ¿cómo tú resuelves eso? Fuera, para adelante, se separan y ya. Lo mismo ocurre con tu célula. Tu célula puede resistir ciertos estreses, pero esos estreses no pueden ser infinitos, ¿ok? Tiene que ser una cosa que tenga un tiempo de caducidad. Entonces, la célula se adapta y una vez que el estrés se acaba, la célula vuelve a su estado normal, porque esas adaptaciones también son muy gastadoras de recursos, si así lo quieren ver. Entonces, tus células cuando tienen cierta lesión, estrés, etcétera, se adaptan cambiando en número, en tamaño. Cuando digo fenotipo, me refiero a función, también cambian sus requerimientos metabólicos y la célula también puede cambiar de función. O sea, tu célula puede cumplir en determinado momento todos esos tipos de funciones. Eso te ayuda a ti a adaptarte. O sea, la célula, así como tú te adaptas, realizas estrategias, tu célula más o menos hace algo similar. Entonces, como le dije, ¿no? Tienen que ser cambios reversibles. El estrés tiene que ser limitado, porque si el estrés es infinito, probablemente la lesión de la célula progrese a algo tipo necrosis. Y no siempre son estreses, ¿ok? A veces son respuestas fisiológicas perfectamente normales. Como por ejemplo, este chiquitito acá que parece una alita, eso es un útero normal, ¿ok? Un útero de una paciente no embarazada. O no es ni paciente, es un individuo no embarazada. Versus este que está aquí a su izquierda, que es el útero del embarazo. Ya tú ves cómo él aumenta de tamaño y eso ocurre en respuestas a las hormonas propias del embarazo. Esto no es un estrés ni es una lesión. Esto es un cambio fisiológico que ocurre en respuesta a el embarazo. O sea que también hay adaptación fisiológica. ¿Okay? Entonces hay adaptación celular fisiológica y hay adaptación celular también a injurias, realmente lesivas. O sea, esta es la adaptación patológica, ¿no? Vamos a estudiarlas a lo largo de esta clase. Y la primera que vamos a ver nosotros es la hipertrofia. La hipertrofia se refiere al aumento del tamaño de la célula. Eventualmente, ese aumento del tamaño de la célula va a conllevar que aumente el órgano que está involucrado. Importante, en la hipertrofia no hay división celular ni proliferación celular. Por lo tanto, no se van a producir células nuevas, sino lo que va a haber son células que son, en cuanto a morfología, más grandes. Por lo tanto, son células con mayor cantidad de proteínas, de macromoléculas y de organelos. La hipertrofia ocurre en órganos cuya capacidad de dividirse es o nula o es muy limitada. El ejemplo clásico de hipertrofia son los músculos esqueléticos de las personas que hacen mucho ejercicio. ¿Okay? Esas personas someten a su cuerpo a mucha demanda funcional. ¿Okay? Cargar mucho peso somete a tu cuerpo a mucho estrés. ¿Okay? Pero en este caso es estrés funcional, demanda funcional. Entonces, lo que hace tu cuerpo para poder soportar ese estrés adicional es aumentar el tamaño de sus fibras musculares esqueléticas individuales. Una fibra muscular esquelética individual más grande tiene mayor cantidad de proteínas contráctiles, mayor cantidad de mitocondrias, etcétera, lo que le ayuda al cuerpo a tolerar bien esa mayor demanda funcional. ¿Okay? Ves que el mismo músculo aumenta de tamaño.
pero no es porque hay división celular, sino es porque la célula aumenta de tamaño. Este es el ejemplo clásico de hipertrofia fisiológica. La hipertrofia también puede ser patológica y, como les dije, puede ser por muchas causas. Ya les mencioné un ejemplo de demanda funcional, también puede ser por influencia hormonal, aplica el ejemplo bien del útero del embarazo, o también porque hay mucha estimulación por factores de crecimiento. Repitiendo, ¿no? El mejor ejemplo de hipertrofia fisiológica tú lo ves en el aumento del útero durante el embarazo. Por ejemplo, acá arriba, a la derecha, tú tienes tus fibras clásicas de músculo liso. Cuando hay embarazo, la estimulación hormonal, sobre todo por el exceso de estrógeno, hace que esas fibras aumenten de tamaño. Y deja acá abajo como tienen un citoplasma mucho más amplio. Entonces, las fibras individuales, al aumentar de tamaño, eso hace que el mismo útero aumente de tamaño. Y por supuesto, la fibra muscular lisa más grande es mucho más fuerte, mucho más resistente que las fibras estas más chiquititas. Importante mencionar también que en el útero del embarazo hay tanto hipertrofia del músculo liso como también hiperplasia, ¿okay? Pero la hiperplasia hablaremos más adelante. Retomando el ejemplo anterior, cuando tú comienzas a ir al gimnasio o a hacer mucho ejercicio, tus músculos esqueléticos aumentan de tamaño para poder soportar esa mayor carga de estrés mecánico. En otros órganos, quizá la adaptación es aumentar el número de células, o sea, reclutar más unidades. Pero como el tejido muscular estriado en general tiene una capacidad limitada de dividirse, casi nula, entonces su adaptación le corresponde a aumentar el tamaño de la misma célula. Es lo clásico que tú ves con las personas que van, que hacen mucho ejercicio en el gimnasio, o sea, sobre todo cuando hay estos ejercicios isométricos, creo que es la palabra correcta, me corregirán. Bien, esto es, por ejemplo, un músculo esquelético, ¿ok? Y ves que hay fibras individuales grandototas, ¿ok? Ves que hay unas grandototas, mientras que ves que hay unas chiquititas, ¿ah? Ves que son realmente grandes algunas. O sea, las grandototas son fibras musculares que están hipertróficas. Recuerda, aumenta es el tamaño de las células, no aumenta el volumen. ¿Y por qué es lógico pensar esto? Porque el músculo esquelético es una célula con una capacidad muy limitada de dividirse. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la contraparte patológica. ¿Okay? La contraparte patológica ocurre, por ejemplo, en los pacientes hipertensos de larga data. Entonces aquí tú tienes que conectar con los conocimientos que tú adquiriste en fisiología. Tú sabes muy bien que el corazón cuando late, el ventrículo izquierdo tiene que contraerse para bombear sangre hacia la aorta y los vasos arteriales en general. En el paciente hipertenso, el vaso arterial está apretado. Ya voy a usar la cámara porque es que tengo que, no importa, es que tengo gorra puesta y no importa, no me interesa eso. En los pacientes hipertensos, las arterias están apretadas, ¿ok? Hay un aumento del tono vascular. Eso es como si tú, yo me acuerdo siempre, cuando estaba chiquito, hay unos globitos así larguitos que son los que usan para hacer los perritos. Yo no sé, por alguna razón, yo en una fiesta encontré uno, yo y traté de soplar el globo y no pude, no pude soplar el globo. ¿Por qué? Porque ese globo, el plástico que lo recubre, es mucho más tenso que el plástico que recubre los globos los normales. ¿Okay? Entonces, en ese globo, por así decirlo, el tono del plástico está aumentado. Entonces, para tú poder soplar ese globo para que el aire pase, tienes que hacer mucha más fuerza. Un ejemplo similar ocurre en el paciente hipertenso. El paciente hipertenso, sus vasos están apretados, ¿ok? Sus vasos tienen un aumento del tono vascular. Entonces, retomando lo que acabo de decir, cuando el corazón late, él envía la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta y a los restos de los vasos arteriales. Pero, ¿qué pasa si los vasos arteriales están apretados? ¿Ok? Es como si tú quieres soplar, no puedes. La única forma de que tú pases el aire es que soples con mucha más fuerza. Y entre más apretado esté lo que estés soplando, mayor fuerza.
Entonces, o sea que el corazón tiene que latir con más fuerza para poder eyectar esa sangre a el resto de las arterias. ¿Ok? Entonces, ¿el corazón qué hace? Al igual que el levantador de pesa, el corazón se vuelve más fuerte. ¿Y cómo logra eso? Aumentando su volumen de fibras musculares cardíacas, haciendo hipertrofia. Entonces, este corazón hipertrófico, con este ventrículo hipertrófico, es más fuerte. Así como el levantador de pesa es más fuerte que yo puedo levantar con mucho esfuerzo 20 libras, creo que es bastante. Hay tipos que levantan 50 libras con una sola mano como si fuera nada. Bueno, porque son tipos que sus músculos esqueléticos son más fuertes, tienen mayor capacidad de soportar estrés mecánico. Bueno, estos corazones, cuando laten, del mismo modo, también son más fuertes, lo suficientemente fuertes para poder vencer esa presión, ese tono vascular aumentado. En papel parece algo bastante loable, algo bastante útil, ¿no? Bueno, el man era hipertenso, el corazón se adaptó y ya pudo mantener entonces su aporte sanguíneo a todos los tejidos periféricos. Bien, ¿qué ocurre con esa fibra muscular cardíaca? La tienes aquí, ¿no? Una clásica fibra muscular cardíaca con el núcleo central y sus clásicas estrías, porque acuérdate que también tienen sus respectivas sarcómeras. Bueno, esa fibra hipertrófica ¡blup!, aumentó de tamaño. El núcleo y los respectivos componentes de la célula aumentaron de tamaño. Esto es un corte axial. Tú ves acá el ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo reconozco yo? Porque el grosor del miocardio es mucho mayor en relación al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo maneja presiones mucho más grandes, por lo tanto, es lógico pensar que el músculo tiene que ser más fuerte, más prominente. Y ves cómo cuando se hipertrofió, el músculo se puso gordo, se puso grueso, ¿ok? En respuesta a tener que luchar contra esa mayor presión, que puede ser una presión bien alta. Imagínense ustedes. Bueno, esto acá se engordó así, que realmente no es engordar, esto acá se puso así de prominente, de grueso, gracias a que esta fibra individual pudo ensamblar más proteínas estructurales gracias a mayor estimulación de factores de crecimiento. Entonces parece fine, parece bonito, ¿no? En un corazón que es más fuerte, ¿ok? Pero un corazón más fuerte es mejor. ¿Ok? Vamos a estudiar eso más adelante. Bien. La hipertensión, como usted ya debe extrapolar, la hipertensión es forever, es para siempre, como una cosita de regreso. El paciente hipertenso siempre va a ser hipertenso. ¿Okay? La hipertensión es una de las enfermedades enigmáticas. Si supiéramos y conociéramos la hipertensión a cabalidad, no hubiera paciente hipertenso. ¿Okay? La gente no se muriera de las complicaciones de la hipertensión. Entonces, la hipertensión, cuando la veamos en su respectiva clase, veremos que es uno de los azotes de los países en desarrollo y el mundo moderno. O sea, la gente se muere no por hipertensión, se muere por complicaciones de la hipertensión. Dame un segundo que alguien me escribió. Qué huevas. La gente se muere producto de las complicaciones de la hipertensión. O sea, la hipertensión se maneja, pero tanto como prevenirla y curarla, eso todavía no estamos allá. ¿Ok? Entonces, si el paciente es hipertenso y no se controla, no se maneja, por ejemplo, ¿cuáles son medidas de control de hipertensión? Baja de peso, baja el consumo de sal, la regulación de las dietas, bajar el consumo de tabaco, no bajar, eliminar, bajar el consumo de alcohol, hacer ejercicio. Todas son medidas no farmacológicas que están demostradas que pueden disminuir la presión arterial. Esencialmente bajar de peso, ¿ok? Pero usted sabe todo lo que eso conlleva. Si estas fracasan, entonces vienen las medidas farmacológicas. Lo cierto es que si no haces nada, vas a ser hipertenso por el resto de tu vida y probablemente te mueras de una complicación de esa hipertensión. Ok, ¿por qué les hago esa reflexión? Porque ese corazón, cada vez que late en ese paciente hipertenso, va a luchar contra esa mayor resistencia vascular. El corazón se puede adaptar hasta este punto, pero lo que es cierto es que la hipertrofia tiene
límites, ¿ok? La hipertrofia tiene límites. Por ejemplo, yo puedo perfectamente cenar con mi peso, un platito de sopa con un poquito de pan y ya. Yo amanezco bien, yo no sufro de hambre. Mi cuerpo se ha adaptado a manejar ese aporte calórico que es bastante modesto, diría yo. Pero si tú agarras a un tipo levantador de pesas, que el tipo mide 6 pies y pesa como 250 libras, ese man tiene un requerimiento basal mucho mayor al mío. O sea, el tipo tiene que comer como si fuera un constructor. Arroz, poroto, ensalada, carne, chicha. O sea, una comida de por lo menos 2000 calorías. ¿Por qué? Porque el cuerpo de él, los músculos de él, son mucho más demandantes de ATP que los músculos míos. Si ese tipo que va al gimnasio, hace fuerza, pesa, bla, 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 todo lo que tú quieras, deja de consumir esa cantidad alta de calorías, su rendimiento puede y va a disminuir. Porque esos músculos, que son más grandes, también requieren una mayor cantidad de ATP. Eso es cierto. Si tú le recortas el ATP a la célula hipertrófica, entonces la función de ella va a disminuir. Por ejemplo, ponte que el tipo en su peso normal levanta 225 libras como si fuera nada. Bueno, dile que vaya un día al gimnasio sin comer, ¿ok? Su rendimiento va a ser mucho menor. Entonces, la hipertrofia tiene límites. ¿Por qué? Porque la fibra muscular cardíaca aumentada de tamaño es muy demandante. Llega el punto en el cual la demanda no se puede suplir y entonces la fibra no puede seguir creciendo más. ¿Pero qué ocurre? Paralelo a eso, el paciente sigue siendo hipertenso y adivina qué, lo seguirá siendo. ¿Okay? Por eso es que la hipertrofia cardíaca, que está relacionada con la hipertensión, es una causa de muerte. ¿Okay? Eso lo estudiaremos más adelante. Esas fibras grandototas, como estas que tú ves aquí, a la derecha tienes acá arriba, fibras musculares cardíacas clásicas, núcleos centrales, y si tienes mucho ojo, verás las clásicas estriaciones. Pero también tienes aquí estas rayitas, son los famosos discos intercalares o discos intercalados. Aquí hay muchos gap junctions, mucha unión intercelular, que hacen que la contracción del corazón sea rítmica, controlada, coordinada y autónoma. Dije 4 cosas realmente. Bien. Una fibra muscular hipertrófica, todo aumenta de tamaño. El volumen del citoplasma, el tamaño del núcleo, ¿okay? Y esa célula más grandotota, sí, en papel es más fuerte, pero es más demandante de sangre y es más demandante de ATP. Y otra cosa, es más demandante de los propios componentes de la célula, como bien dice la diapositiva del citoesqueleto. O sea, el citoesqueleto tiene un límite, el citoesqueleto no es ilimitado. No es que esta fibra puede crecer hasta el tamaño de una casa. No, ¿ok? Entonces, paralelo a todo lo que estoy diciendo, la hipertensión sigue, ¿ok? Sigue hasta el punto que si no se maneja y no se controla, se va a superar el límite de la hipertrofia de la fibra muscular cardíaca. Cuando eso pasa, el corazón se queda ya sin fuerza y entonces las fibras van a comenzar a degenerarse, a fragmentarse. Y entonces ahí es cuando vienen entonces los síntomas, viene cuando viene el problema real. O sea, esto es una adaptación, pero como les repetí al principio de la clase, tiene que ser con límites, ¿ok? Si no hay un límite, si la lesión no tiene límites, entonces va a venir con el tiempo la muerte celular. Bien, vamos a saltar entonces al próximo tipo de adaptación, que es la hiperplasia, ¿ok? Hiper de mucho, plasia de crecimiento o división. En la hiperplasia, lo que aumenta es el número de células del órgano que va en función de un aumento de la proliferación de estas células, ¿ok? Como mencionamos con el ejemplo del útero del embarazo, puede ocurrir tanto hiperplasia acompañada de hipertrofia o viceversa, ¿ok? Como lo ves aquí en el esquema, ¿no? Ves que en la hiperplasia hay mayor cantidad de células, pero pueden tener el mismo tamaño, no necesariamente son más grandes. Quizá ese ejemplo donde ocurren concomitantemente hiperplasia e hipertrofia
lo clásico ocurre es con el útero del embarazo. Repito, al igual que el anterior, puede haber hiperplasia fisiológica y también puede haber hiperplasia patológica. Recuerden que independientemente de cuál sea el ejemplo que estamos estudiando, ambas van en función de una mayor proliferación celular. No duró mucho la plumita rosada. Bien, vamos a ver ejemplos de hiperplasias fisiológicas. O sea, qué cosas de forma fisiológica, o sea, de forma normal, hacen que nuestras células comiencen a dividirse. El mejor ejemplo es cuando hay estimulación hormonal. Por ejemplo, las mujeres que están en esta clase verán que cuando entraron a su pubertad, su cuerpo sufrió cambios. Hay aumento del volumen mamario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los ductitos mamarios, gracias a la estimulación hormonal, comienzan a proliferar. También aumenta la cantidad de tejido adiposo. Eso hace que en las mujeres el volumen mamario aumente, gracias al estrógeno que los hombres no deberíamos tener. De más está decirle también que esos cambios que ocurren en el tejido mamario se acentúan y se acrecentan en el embarazo. ¿Para qué? Para que al final esa mayor cantidad de unidades secretoras puedan producir pues la leche que va a consumir en su momento el bebé. Tienes, por ejemplo, acá unos clásicos ductitos mamarios. O se llama la TDLU, Terminal Lobular Ductal Unit, ¿ok? La unidad lobular ductal terminal, ¿ok? Es como si fuera un arbolito, un ductito principal, un ducto más grande, mejor dicho, que se ramifica en muchos ductitos separados. Bien, cuando hay embarazo, la cantidad de ductos aumenta y ves que los ductos están como bien apretaditos, o sea, hay más ductos, hacen hiperplasia. Eso es perfectamente normal gracias a la estimulación del estrógeno y las otras hormonas del embarazo, lactona placentario, prolactina, progesterona, et al. ¿Ok? Entonces, ves que los ductos tienen secreción adentro. Esa es la famosa leche. Y ves que también en el fondo hay leucocitos. ¿Okay? Si hiciéramos aumento, viéramos que hay células plasmáticas. Esas células plasmáticas le proveen al calostro esa IgA, que a su vez le provee inmunidad al bebé. Es otro tema, por cierto. Bien, un ejemplo donde hay hiperplasia fisiológica, y eso es perfectamente normal en respuesta a hormonas. El otro ejemplo es cuando hay hiperplasia compensatoria. Eso aplica, por ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, un tumor de un riñón, cuyo manejo es haciéndole la nefrectomía, o sea, que le quiten el riñón. Bueno, acuérdate que Dios nos hizo con 2 riñones. Entonces, a este paciente le quitan ese riñón y el otro aumenta de tamaño, ¿ok? Así, hiperplasia, para compensar esto y poder mantener la función renal. Lo mismo aplica para el hígado. Una persona que le hacen una resección de un pedacito del hígado, los hepatocitos residuales comienzan a hacer mitosis, a proliferar en respuesta a esa lesión celular y al cabo del tiempo el hígado, sorprendentemente, regresa como si nada. O sea, el hígado es uno de los pocos órganos que tiene esa maleabilidad, o sea, queda como de paquete. Bien, eso es con respecto a la hiperplasia fisiológica. Vamos a la contraparte, que es la hiperplasia patológica. Y se da cuando hay estimulación hormonal excesiva y anormal. También aplica cuando hay exceso de factores de crecimiento. Bien, retomando un poquito lo que nosotros le llamamos periodo menstrual, usted sabe que las mujeres, por cierto, todos los meses, si son regulares, todos los meses pasan por un periodo de menstruación donde eventualmente su endometrio prolifera y se adapta para teóricamente poder ser sitio para que se implante un ovocito fecundado. Todo eso ocurre en respuesta a hormonas. O sea, tu endometrio cambia cíclicamente con la intención de poder soportar el teórico o el potencial embarazo en cuestión. Repito, todo esto tiene que no fundir no es una palabra, todo tiene que regirse en un balance hormonal estricto. Cuando hay desbalances hormonales, hay sangrados anormales, hay periodos irregulares, entonces todas esas cosas alteran. Bien, el problema real se comienza a formar cuando hay un exceso de estimulación en estrógenos.
El estrógeno hace que el endometrio prolifere demasiado. Si eso no se maneja a tiempo, las glándulas endometriales pueden comenzar a hacer hiperplasia. ¿Ok? Una vez que hay hiperplasia, si el aporte hormonal de estrógenos sigue siendo excesivo, entonces esa hiperplasia puede entonces evolucionar lo suficiente para con el tiempo convertirse en un cáncer, ¿ok? Eso es verdad y eso está demostrado. Entonces, en una mujer con sangrado normal, una de las cosas a descartar es una potencial hiperplasia endometrial, que es una lesión precursora de malignidad. Dame un segundito para hacer algo acá y ya regreso. Bien, sigamos. Otro ejemplo clásico de hiperplasia patológica es la hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Es el aumento de la próstata con la edad. ¿Qué ocurre? Porque el tejido prostático, tanto el estroma como las glándulas, sufren un exceso de estimulación por andrógenos sin oposición. Eso hace que la próstata crezca. Por cierto, una próstata aumentada de tamaño no es igual a cáncer, ¿ok? Son condiciones muy distintas, quizás con sintomatología parecida, pero son muy distintas. Otro escenario donde vemos hiperplasia patológica es en ciertas infecciones virales. ¿Qué ocurre? Hay ciertos virus que estimulan ciertos factores de crecimiento. El mejor ejemplo es el HPV, o sea, el virus del papiloma humano. El virus se mete en nuestros epitelios, por ejemplo, los escamosos, y provoca hiperplasia del epitelio escamoso, que es lo que provoca estas famosas verrugas vulgares, por cierto, llaman así, verruga vulgar. Otra cosa importante que quiero que ustedes conozcan en este curso. Esta verruga vulgar y las verrugas genitales y las que eventualmente provocan o evolucionan a carcinoma escamoso de cervix y también a adenocarcinoma, ¿por qué no? Todos son miembros de la familia de los virus del papiloma humano. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que ese virus, ese HPV, tiene muchas cepas, ¿ok? Hay cepas de bajo riesgo, que son las que provocan estas verrugas benignas, por así decirles. ¿Por qué? ¿Por qué benignas? Porque su riesgo de progresión a malignidad es nulo, ¿ok? Es muy bajo, por así decirlo. Nunca es cero, pero es muy bajo, prácticamente imposible. Mientras que estas otras cepas de alto riesgo, como la 16 y 18, sí se asocian a progresión a cáncer con el tiempo. Entonces, chao, hasta luego. El virus del papiloma humano genera hiperplasia en el epitelio escamoso y hace que aparezcan estas lesiones así, papiliformes, verruciformes. ¿Ves aquí? ¿No ves cómo el epitelio está aumentado de grosor? Tiene hiperkeratosis, o sea que la queratina está aumentada de tamaño.
que son cosas que desde el punto de vista morfológico estudiaremos más adelante. Una cosa importante, todas estas cosas que les he hablado, hiperplasia endometrio, hiperplasia prostática benigna, verrugas vulgares en este caso, o benignas, todas son cosas que si tú eliminas el estímulo inicial, la hiperplasia desaparece, ¿ok? Todas son cosas que aplican dentro del campo de lo controlable y autolimitado, siempre y cuando elimines el agente que te está molestando esas células. No es para siempre, es importante decirlo. Bien, la contraparte es la atrofia, ¿ok? A de no, trofia de crecimiento, o sea, no crecimiento, dicho de otras palabras, en la atrofia lo que disminuye es el tamaño de la célula, ¿ok? Una sola célula atrófica no hay mayor relevancia con eso, pero cuando muchas células atróficas son involucradas, entonces todo el volumen, el tamaño del tejido o del órgano disminuye entonces de tamaño. ¿Qué anda, Sol? ¿Qué hace por allá? ¿Está buscando problemas? Bueno, pues pórtate bien. Entonces, ejemplos clásicos donde vemos atrofia y no necesariamente son patológicos. Por ejemplo, si alguno de ustedes se habrá fracturado, cuando le ponen el yeso o la férula, depende de lo que hayan puesto, tú verás que, por ejemplo, si me fractura aquí el antebrazo derecho, tengo el yeso, qué sé yo, un mes puesto, cuando me lo quito, mi extremidad está flaquita en comparación con la extremidad, la contraparte. ¿Por qué? Porque cuando una extremidad es inmovilizada por mucho tiempo, como no se usa, el tejido, sobre todo el músculo, disminuye su tamaño, ¿ok? Para evitar gastar más energía sin necesidad, ¿ok? Es un ejemplo que no necesariamente es patológico. Otro ejemplo ocurre, por ejemplo, en un abuelito que está encamado, digamos que por un SB. Como esa persona no camina ya, los músculos de sus extremidades comienzan a ponerse delgaditos. ¿Por qué? Porque no los usa. Entonces, un músculo grande consume mucho ATP. Entonces, lo que hace el cuerpo es disminuir el tamaño de esas fibras musculares para que no consuman tanta energía y entonces el cuerpo comienza a ahorrar energía. ¿Okay? Es una adaptación. O sea que tu cuerpo, como esto no se usa, esto se pone más chiquitito. Lo contrario también aplica. Si esto comenzara a utilizarse, entonces la fibra muscular aumentaría o recuperaría parte de su tamaño, como siempre, ¿no? Con un límite. Otro ejemplo que ocurre esto es, por ejemplo, que se espera la inervación. Algo sin inervación no se mueve. Prácticamente lo mismo. También puede ser que disminuya el aporte sanguíneo. Obviamente, si yo dejo de comer, voy a disminuir mi volumen de mis músculos, ¿ok? Para poder entonces gastar menos energía. Tiene que ver con la autofagia también, porque al gastar menos energía, para gastar menos energía, no necesito tantos organelos. Entonces mis células se comen esos organelos innecesarios y así no gasto energía. El mismo ejemplo, las neveras. Tú tienes en tu casa 8 neveras, tú nada más necesitas una. Pero si tienes las 8 neveras conectadas, puede que no te estorben en una casa grande, pero sí gastan luz. Tienes que pagar la luz. Entonces, la mejor estrategia, bueno, ya que te gustan tus 8 neveras, bueno, pues desconéctalas aunque sea. Están ahí, no hacen nada, pero están consumiendo energía. ¿Ok? Entonces, tu cuerpo no tiene cosas que gastan energías de gratis. ¿Ok? Y finalmente, el otro ejemplo es en los viejitos. Los viejitos, una persona de 80 años, no tiene la actividad física de una persona de 20 años. ¿Ok? Por lo tanto, no requiere la misma cantidad de células con todos esos organelos, porque no necesita tanta cosa. ¿Ok? Entonces, las células con el tiempo comienzan a hacer atrofia en un intento de conservar y evitar el gasto innecesario de energía. Ejemplos fisiológicos de atrofia lo vemos, por ejemplo, en la menopausia. De forma resumida, ¿qué ocurre en la menopausia? En la menopausia, la capacidad de producir óvulos se acaba, ¿ok? A diferencia de los hombres, las mujeres tienen una capacidad limitada de producir óvulos. El hombre puede producir
espermatozoides forever and ever. ¿Okay? Las mujeres nacen con una reserva que más o menos a los 40 a 45 años se acaba. ¿Ok? Y cuando se acaba eso, viene la menopausia. Como hay menopausia, no necesitas estrógenos para poder soportar cíclicamente todos esos periodos o ciclos ovulatorios y ciclos menstruales. Porque ¿para qué? Entonces, como ya no es necesario quedar embarazada, los órganos femeninos involucionan. El útero se pone chiquitito, la trompa chiquitita, todo chiquitito, con la intención de ahorrar energía. Porque si somos estrictos, ese útero ya no tiene ningún tipo de función fisiológica. ¿Ok? Perdón, los ovarios quizás producirán algo de hormonas, pero el útero ya no va a albergar un embarazo después de los 50 años. ¿Me explico? Perfectamente lógico. O también puede haber atrofia patológica, por ejemplo, el paciente le da un SB, entonces ya la parte del cuerpo contralateral, o sea, si fue derecho, el SB hacia izquierdo, esa parte pierde la inervación. Y entonces toda esa parte va a sufrir atrofia con respecto a el lado del cuerpo que sí sigue siendo funcional. Claro, en la atrofia, la celulita se hace chiquitita, ¿ok? Pero una cosa importante es que no muere, ¿ok? No muere. Entonces, eso es un método que garantiza la supervivencia de la célula, con la intención de que, hipotéticamente, algún día se pueda restituir la función y entonces la célula pueda recuperar su función anterior. Esa es la idea es que no muera. O sea, que se quede ahí como en stand-by hasta que las cosas mejoren. El problema es con atrofia, por lo general, la causa sí es de larga data, ¿no? Entonces tú ves aquí ese músculo esquelético, ves las fibras chiquititas, unas chiquititas, ¿no? Tan atróficas. Atróficas porque pues, realmente ya se dejó de usarlas, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Esta celulita chiquitita quizás no es tan funcional, pero lo cierto es que consume menos sangre, consume menos glucosa, produce menos desechos y de esa forma es como una célula económica, ¿ok? Una célula es como un Picanto versus un Hilux, ¿ok? Ambos son carros, pero el Picanto consume mucha menos gasolina que el Hilux, ¿ok? Ambos son carros, ambos sirven para lo mismo, pero uno consume mucho menos combustible que el otro. Déjame cerrar la ventana que me tiene suave ese ruido. Bien, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Cómo una célula sufre atrofia? Bueno, pueden haber varios mecanismos, ¿no? Puede que la célula haya dejado de sintetizar proteínas porque ha decidido que no es necesario, o puede que comience a aumentar la degradación de proteínas, o por qué no, las dos cosas. Obviamente, si la persona deja de consumir calorías, o sea, deja de consumir combustible, no va a tener sustrato para poder sintetizar proteínas. ¿Okay? Eso es lógico. O también la célula puede mandar a degradar sus proteínas utilizando una vía que se llama la vía ubiquitina proteosoma. ¿Qué se hace en la vía ubiquitina proteosoma? La célula dice, bueno, tú no son necesarios. Entonces le pone una etiqueta a cada una. Una etiqueta que está dada por una proteína que se llama la ubiquitina. Cuando la célula hace eso, las proteínas tagueadas son marcadas para que vayan al proteosoma. El proteosoma es un organelo encargado de degradar proteínas. ¿Okay? Entonces, esas proteínas que no se usan no son necesarias y puede que si las degrado, las puedo reciclar en otros componentes que quizás sí me van a servir a mí para algo. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo vemos esto? Cuando la proteína, como dije, no se usa o cuando hay deficiencia de nutrientes. O sea, tu cuerpo sabe cómo activar esos mecanismos de producción de energía en casos de ataque, ¿no? En casos de deprivación de nutrientes. También podemos ver esto en el cáncer. Por eso que la persona con cáncer está flaquita, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta persona con cáncer, perdón, está en un metabolismo tipo catabólico, en un metabolismo de degradación. Entre los componentes que se degrada mucha proteína. Entonces la persona se pone flaquita, puro hueso. Eso se llama caquexia. ¿Okay? El término médico es caquexia
Y veremos que en su momento cuando hablamos del cáncer, ocurre en respuesta a un estado donde se producen demasiadas citoquinas proinflamatorias. Y por supuesto, la atrofia también se asocia con la autofagia que hemos discutido en las clases anteriores. Esto, como si fuera una especie de canibalismo, pero que garantiza que en ausencia de nutrientes la célula no se muera. Entonces, esto es un ejemplo de un cerebro atrófico. Tú ves que los surcos son más prominentes y el volumen de tejido cerebral es mucho menor. Eso es atrofia y ocurre sobre todo, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Bien, el otro tipo de adaptación celular que nosotros estudiaremos es la metaplasia. Durante la metaplasia ocurre un estímulo ofensor que conllevó que una célula madura fuera reemplazada por otro tipo de célula madura. Quizás ese concepto es difícil de ver desde el punto de vista teórico. Por eso que es importante utilizar los ejemplos. Bien, vamos a esta imagen que está acá abajo. Tú ves que aquí hay una mucosa respiratoria. Clásico, epitelio, cilíndrico, pseudo, estratificado con cilios. ¿Qué ocurre? Cuando las personas fuman mucho, el humo del cigarrillo es un irritante. Claro, con un cigarrillo no va a generar mayor irritación. Pero ¿qué pasa cuando yo fumo todos los días? Y me tiro todos los días, primero media cajetilla, después una cajetilla, y si me alcanza la plata, 2 cajetillas. Un fumón, yo, un gran fumador. Bueno, este epitelio con cilios no es resistente a ese humo del cigarrillo. Entonces va a llegar el punto donde se va a inflamar mucho, va a sufrir mucha lesión y entonces a él va a tener que adaptarse a ese exceso de exposición al humo del cigarrillo. Y entonces se transforma a un tipo de epitelio que sí resiste esa irritación. O sea, un epitelio que sí resiste la abrasión. Ese tipo de epitelio es un epitelio escamoso estratificado. Este es el ejemplo clásico de una metaplasia escamosa que ocurre a nivel de la mucosa respiratoria de los pacientes grandes fumadores. Fine, transformé mi epitelio a uno resistente y ya puedo fumar y no me pasa nada. Falso. Dos cosas. Primero, cuando este epitelio cambia a este de acá, la función de los cilios se pierde. Usted sabe que los cilios agarran las secreciones y las comienzan a movilizar hasta la faringe. En ese punto tú puedes hacer dos cosas, o la expectoras o la escupes o te la tragas. La cosa es que esa secreción llena de partículas contaminantes del ambiente no se quedan en el tejido pulmonar. Entonces yo perdí mis cilios para poder defenderme del humo del cigarrillo. Eso quiere decir que las secreciones yo no las voy a poder movilizar. Sí, gané protección, pero perdí el efecto protector de los cilios. ¿Ok? Entonces, ves que la metaplasia tiene un precio. ¿Ok? Arriesgo una cosa para ganar otra. Entonces, la metaplasia no siempre es buena. De hecho, por eso dice acá, la metaplasia es un arma de doble filo. Protege, pero pierdo al mismo tiempo función. Solución para esto, está descrito que en ciertas literaturas, que si el paciente deja de fumar, estos cambios hasta cierto punto pueden ser reversibles. Pueden ser, ¿ok? En ciertas personas sí, en otras no. Además está decirle que hacer que una persona deje de fumar, a fumar es un vicio terrible. ¿Okay? Siempre yo recomiendo, si tú quieres un vicio, chuleta, fumar no. Obviamente, no hay ningún vicio bueno, pero fumar es de lo peorcito que hay. Bien, otro ejemplo de metaplasia ocurre cuando hay reflujo. ¿Qué ocurre? Cuando hay reflujo, el contenido ácido del estómago se regresa hacia el esófago. Para entender esto, tú tienes que saber histología. Tienes que saber que en tu esófago hay una mucosa de epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Ese epitelio es bueno para resistir la abrasión de todo lo que tú te estás deglutiendo. ¿Ok? Te puedes comer un pedazo de carne, hueso, arroz, lo que tú quieras. No se va a lesionar tu esófago porque tus células escamosas son bien resistentes a esa fricción. Pero ¿qué ocurre?
si tú tienes reflujo del ácido del estómago, esa mucosa esofágica no es resistente a ese reflujo. ¿Okay? Esto la inflama y la irrita demasiado. Entonces, tu mucosa esofágica tiene que convertirse en una mucosa resistente al reflujo. Y la mejor forma de resistir el reflujo es con moco. ¿Okay? Y el epitelio que tiene moco es el epitelio del tipo intestinal. Entonces, cuando hay enfermedad por reflujo gastroesofágico de mucho tiempo, sin tratamiento y sin manejo, con el tiempo, ese reflujo diario constante hace que el epitelio esofágico sufra metaplasia escamosa. O sea, este epitelio que estoy señalando yo con el cursor es virtualmente idéntico al epitelio del colon. ¿Ok? Hasta microbiosidades tiene. Entonces, ese epitelio secreta caliciformes, perdón, secreta moco gracias a las caliciformes y eso le ayuda a él a protegerse de ese exceso de ácido. Ok, parece hasta el momento un mecanismo bueno, pero les adelanto que si el humo del cigarrillo sigue, esta metaplasia tiene límites. Por eso es que en este paciente esto se puede convertir de metaplasia a displasia y eventualmente se puede transformar en un cáncer. En este caso, un carcinoma de células escamosas del pulmón, cuyo primer factor de riesgo y el principal es el tabaquismo. Y esto acá, esta metaplasia intestinal, se puede transformar en un adenocarcinoma de esófago, cuya factor de riesgo es esta metaplasia intestinal esofágica. A eso también se le llama esófago de Barrett. ¿Ok? Esófago de Barrett. Bien. Hay otro cambio que tus células pueden hacer en respuesta a la adaptación, que es que la célula puede comenzar a acumular o almacenar cosas dentro de su citoplasma y también dentro de su núcleo. ¿Okay? Esto ocurre porque la célula, una de dos, o produce demasiados componentes o degrada muy poco. La cosa es que al final del día queda acumulando sustancias que no deberían estar en su citoplasma. Por ejemplo, acá este hígado que está lleno de estas cosas blancas, esos son depósitos de grasa dentro de su adipocito. ¿Okay? Por lo general esto se asocia a el alcoholismo, ¿no? Esa llama la esteatosis hepática, pero también está relacionada con pacientes diabéticos obesos, ¿no? Se produce demasiada grasa que se acumula de forma patológica dentro de los hepatocitos de, valga la redundancia, del hígado. Bien. Ejemplos de estas acumulaciones son, por ejemplo, la esteatosis que la acabé de presentar, se relaciona sobre todo con alcoholismo, diabetes, obesidad, y lo importante es que es una condición que se ha descrito como reversible. O sea que si yo elimino el factor de riesgo, mi hígado puede regresar a su estado normal. Entonces, también, por ejemplo, cuando damos la clase de aterosclerosis, el depósito de colesterol en las arterias también obedece a este fenómeno. Podemos ver también sobre las plasmáticas que acumulan mucha inmunoglobulina en su citoplasma, o se llaman cuerpos de Russell. Y también a veces el hígado almacena demasiada glucosa, o sea que la diabetes mal controlada. Bien, otras cosas que podemos ver en las células es acumulación de pigmento. Por ejemplo, acá abajo, esto es tejido pulmonar con macrófagos llenos de polvo. Se llaman macrófagos alveolares llenos de polvo. Eso se llama antracosis. Es bien prominente en los pacientes que son fumadores. Otro pigmento que se puede acumular es, por ejemplo, acá en este corazón, de estos puntitos chocolatitos. Estos son gránulos de lipofuscina. No tiene ninguna implicación patológica, sino que simplemente te indican que la célula es vieja, ¿ok? Te puede indicar teóricamente envejecimiento y tú lo ves en células que no se dividen. Por ejemplo, el corazón, la fibra muscular cardíaca y las neuronas, ¿ok? Otra cosa que se puede acumular es, por ejemplo, pigmento de melanina, que es más prominente en las personas que son de raza negra, y también se puede acumular exceso de hierro, ¿ok? Cuando hay patologías tipo hemosiderosis, que eso no es tanto de su área, pero es para que sepan que puede ocurrir. Bien, otro fenómeno que ocurre, que creo que mencionamos en la clase anterior, es la calcificación patológica. Se da cuando hay lesión celular que lesiona las membranas y entonces la liberación de los ácidos grasos es muy afín por las sales de calcio. Por ejemplo, lo que ocurre acá, acá tienes una arteria que ves que todo lo rosado, eso es aterosclerosis, ves que está cerrando la luz de la arteria. Y entonces, estas cosas morados acá, esas son calcificaciones.
¿Por qué? Porque aquí el colesterol es degradado por los macrófagos y entonces eso atrae mucho calcio. Entonces, con el tiempo todo esto se calcifica y además está decirle que ese vaso es un vaso que es defectuoso. ¿Ok? Entonces la calcificación patológica, en este caso la distrófica, por lo general obedece a un sitio donde hubo lesión celular constante, mucha lesión celular. Existe otro tipo de calcificación que es la metastásica. Esa enreda porque no necesariamente tiene que ver con un cáncer metastásico. Por ejemplo, puede ser en sitios donde hay exceso de depósito de calcio, ejemplo clásico, en los pacientes renales. ¿Ok? Eso hacen estas calcificaciones metastásicas, que no me gusta el término, pero se los traje a manera de curiosidad porque realmente no siempre son por tumores metastásicos. Pero es para que sepan que el tejido cuando está lesionado se puede calcificar y es un hallazgo que te da a ti a decir, hey, aquí está viendo lesión celular. Esto lo seguiremos viendo a lo largo del curso. Solo se los presento hoy para que esto absorban el concepto. Después se ven esto en su casa. Bien. Ves esta piel acá, ¿no? Y ves que en la dermis ves estos depósitos basofílicos. Todos eso es calcificaciones. ¿Por qué están ocurriendo? Bueno, está ocurriendo porque hay lesión celular constante. Lo que tú tuvieras que dilucidar es por qué está habiendo lesión celular. ¿Okay? Eso es lo que forma parte del desarrollo del estudio de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, puede ser tan extremo que esta calcificación puede en un punto formar hueso. Por eso cuando son cosas de larga data, se llama hueso heterotópico. ¿Por qué? Porque es un hueso que se forma en un sitio que no le corresponde. Esta es otra palabra para su vocabulario, heterotopía. Heterotopía es la presencia de un tejido en un lugar que no le corresponde. Obviamente, un tejido que no es neoplásico, porque no fue una metástasis. Bien. Otra cosa que ocurre con el tiempo es el envejecimiento. Usted preguntará, pero ¿por qué envejecemos? Bueno, tiene que ver en parte con la parte de los radicales libres. Con el tiempo vamos acumulándolos y ellos generan un daño basal en nuestras células. Y nuestras células envejecen. Y con nuestras células envejecen, nosotros fenotípicamente también envejecemos. El envejecimiento para la enfermedad que tú quieras siempre va a ser un factor de riesgo, ¿ok? Similar al tabaquismo. Lo que ocurre es que nosotros no podemos evitar envejecer. ¿Okay? Cuando tú descubras eso, es el santo grial, la fuente de la juventud. Entonces, la edad es factor de riesgo para cualquier enfermedad que te ocurra a ti. Cáncer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con el tiempo, la forma de monitorizar el ciclo celular, los mecanismos se van perdiendo. Y entonces, las células del cáncer comienzan a proliferar con más facilidad. ¿Okay? Cardiopatía isquémica, porque el paciente más viejo probablemente sea hipertenso, tenga un corazón con mucho más recorrido, ¿ok? Es como un carro de 200.000 kilómetros versus un carro de paquete. O sea, nuestro corazón también tiene su límite. O sea, no somos eternos, ¿ok? Y la edad es un factor de riesgo para todas esas enfermedades. ¿Por qué? Porque con el tiempo se alteran mutaciones en el DNA, los telómeros, que son las patitas amarillas del cromosoma, se van acortando y las proteínas también se van dañando. O sea, eso se va acumulando con el tiempo, ¿ok? A un punto en el cual los mecanismos contrarreguladores lo tratan de evitar, pero cuando se acumula mucho, pues ya es inevitable, ¿ok? Si no fuéramos eternos, no nos moriríamos. Eso es perfectamente normal. Bien, una cosa curiosa de esto es que se ha demostrado, interesante, ¿no? Que la restricción de calorías, ¿ok? Favorece la reparación del DNA y la homeostasis de proteínas. O sea que si tú haces teóricamente una dieta, más que con restricción, lo que pasa es que nuestras dietas modernas son hipercalóricas. O sea, la gente consume más calorías de las que necesita. O sea, por ejemplo, yo entiendo que si yo fuera un tipo de la construcción, que yo me la paso todo el día subiendo sacos de cemento y tirando bloque y vaina y mezcla de cemento, o sea, mi cuerpo consume buco calorías. Pero si yo soy un tipo sedentario que gasto muy poca energía, ¿por qué yo tengo que comerme arroz, ensalada de papa, esto, 3 tajadas, poroto, 2 presas de carne? Y claro, no puede faltar el vasonzón de soda o de chicha y con refil. O sea, brother, en esa sentada tú te estás tirando 2.000 calorías. O sea,
Es una cosa muy cultural, por cierto, nuestras dietas hipercalóricas que realmente no son necesarias. O sea, si tú eres eso es como agarrar tu carro, si tienes carro, por cierto, echarle gasolina y tú ves que el carro está full y tú como que, échale más, échale más, échale más, échale más. Yo pago. O sea, esa gasolina con el tanque está lleno, estás desperdiciándola. ¿Ok? No se hace nada con ella. Lo mismo ocurre en tu cuerpo. Tu cuerpo se maneja de forma regulada. ¿Ok? Cuando tú le das demasiada caloría, demasiado combustible, tu cuerpo no sabe qué hacer con ella. Entonces viene la acumulación de calorías, viene la obesidad. ¿Ok? En su momento hablaremos mucho de la obesidad, viene la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis. O sea, vienen un montón de cosas que se asocian al exceso de calorías. Otro ejemplo, por ejemplo. Bien, la gasolina es un poquito absurdo. Por ejemplo, las llantas de un carro. Las llantas de un carro tienen que manejarse con unos PSI establecidos, o sea, con una presión de llanta establecida. Hey, échale más aire a las llantas no quiere decir que tú estás haciendo algo mejor. No. Es más, tratas probablemente, iba a decir una palabra suave, estás haciendo algo mal, ¿ok? O sea, no es que tú y que échale, échale, échale. O sea, el hecho que tú le eches más aire a las llantas no quiere decir que eso es bueno para las llantas. Eso es peor. Eso no es un globo que tú la inflas, tocas un hueco y ¡pam! Se revienta. ¿Ok? Tienes que echarle lo adecuado para que la llanta funcione bien, porque la llanta está diseñada para funcionar con ese nivel de presión de aire. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Tu cuerpo está diseñado para funcionar con un límite establecido de calorías. Si tú le echas más calorías, tu cuerpo no va a hacer algo bueno. Tu cuerpo se va a enredar y va a comenzar a acumularlas, sobre todo en forma de grasa. ¿Ok? Ya dije esto, ¿no? Con el envejecimiento acumulas mutaciones en el DNA, la replicación de las células disminuye, te inflamas también persistentemente porque todos los mecanismos están abolidos. ¿Ok? Por supuesto, ¿no? Esto del envejecimiento es de mucho interés. Nadie se quiere hacer viejo. Todos queremos ser eternamente jóvenes. Entonces, veremos en el futuro si se logra. Ahorita no se puede. Y como les dije, ¿no? La restricción calórica hasta cierto punto enlentece el crecimiento, enlentece el envejecimiento y prolonga la vida. No lo digo yo, lo leí en el libro y se lo repito. O sea, si quieren estudiar, es un tema muy interesante. Entonces, con eso yo termino. A ver, muchachos, dudas, preguntas, comentarios, algo que no quedó claro. Disculpa mi indumentaria, pero es que estoy lavando la ropa y no tenía, qué mal cálculo. Dime, sorry. Tranquilo, profe. Yo iba a hacer una pregunta que, bueno, no sé si, creo que no la mencionó durante la presentación, pero por lo menos en el caso de la distrofia muscular, o sea, porque en ese momento no hay como una adaptación celular, o sea, porque tengo entendido que es como progresiva, pues, entonces como que no hay algo. Ok, mira lo que toca decir. Distrofia, ¿ok? Distrofia. Vamos para allá. Déjame, yo tengo una diapositiva que habla de eso de otra clase. Duchenne. Distrofia muscular de Duchenne. Aquí está. Distrofia puede terminar en trofia, pero no es lo mismo. La distrofia es algo tajantemente patológico. ¿Ya te explico? Bien, perfecto, la encontré. Para entender qué ocurre, tienes que entender la base fisiopatológica. Bien, tu célula, cualquiera, no solamente el músculo, se ensambla a través de muchos componentes. Entre esos componentes, uno importante son las proteínas. ¿Okay? En el músculo esquelético, las proteínas son, al igual que en otras células, importantes. ¿Qué ocurre? Si una proteína está mutada, ¿okay? Si una proteína está mutada, la célula puede ser anormal. Eso es como el efecto mariposa. ¿Okay? Aquí en el lado aquí en Panamá, una mariposa sopla las alas y genera un huracán allá en Japón, por decirles algo. O sea, parece tonto, pero una simple proteína de una célula que esté afectada genera estragos en toda la célula y eventualmente en todo el tejido. Bien. Luego de esa introducción, por ejemplo, en la distrofia, sobre todo en esta distrofia muscular de Duchenne, que
yo nunca la he visto, pero siempre la he escuchado porque es relativamente famosa. ¿Qué ocurre? Una proteína de la fibra muscular esquelética está anormal, está distrofina. ¿Qué ocurre? El gen que codifica la distrofina está defectuoso. Por lo tanto, todas las distrofinas que se produzcan van a ser defectuosos. ¿Ok? Entonces, esta distrofina no va a tener la fuerza para poder soportar la contracción del músculo esquelético. O sea, literalmente cuando se contrae, se rompe, ¿ok? Porque el músculo no resiste la misma contracción, ¿ok? Entonces, con el tiempo, esos músculos de estos pacientes, al poder ellos no usarlos, los músculos se van a atrofiar. Claro. ¿Qué dije yo? Contrarrestar la atrofia consiste en contrarrestar la causa que me la está ocasionando. Por ejemplo, póngase que Dios no quiera, yo tengo una enfermedad, no sé, no voy a decir nada porque no me gusta hablar de eso. Pues la cosa es que quedo encamado por 2 meses. 2 meses encamado y me curé cool. Pero cuando me levanto, voy a traer el grueso de mi dedo meñique, porque tuve 2 meses sin utilizar mis músculos esqueléticos. Entonces, con el tiempo, yo comencé a caminar lentecito, a hacer ejercicios bien leves, y puede que al cabo del 3, 4, 5, 6 meses, el año, puede que yo recupere mi masa muscular. Pero este paciente no puede hacer eso, porque este paciente, su fibra muscular siempre va a ser anormal, ¿ok? Porque la base de fondo, que es la mutación en un gen, no puede ser corregida. En este caso, la distrofia no la vas a poder corregir, ¿ok? La atrofia sí se puede corregir, eliminando el agente que la está causando, pero en una enfermedad genética no se puede, ¿ok? Por eso es que es totalmente diferente, es diferente. No sé si contesta la pregunta, no estoy seguro, o me fui por otro lado Sí, que no sí. era. No, no, sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces, yo les decía una cosa. Vamos para la cosa del taller. Déjame abrir el Word ese. Talleres. Aquí está. Ya que dimos la clase de adaptación celular, entonces ya al grupo que le corresponde puede comenzar a desarrollar su taller. Vamos a tratar de leer lo que dice el taller. ¿Okay? La indicación. Carajo. ¿Se ve el Word, por cierto? Sí, profe. Bien, por ejemplo, en tu clase de taller, en tu charla, tú debes hacer algo más o menos similar a lo que te he presentado yo hoy. ¿Ok? Entonces, tú debes hablar de las generalidades, debes hablar de los tipos de adaptación celular. Ya tuviste que la adaptación celular es la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. ¿Ok? Realmente que me hables de acumulaciones y de calcificaciones no me interesa mucho porque eso es mucho más de medicina. Entonces, por ejemplo, tú me vas a hablar a mí, por ejemplo, de la hipertrofia. Entonces, yo te hablé de hipertrofias fisiológicas y de hipertrofias patológicas. Te permito que use los ejemplos que yo puse, ¿ok? Pero tienes que buscar 2 ejemplos por lo menos de hipertrofia fisiológica y de hipertrofia patológica, ¿ok? Y así te vas con los otros tipos. O sea, investiga ejemplos de esas hipertrofias y entonces me vas a presentar qué cambios macroscópicos encuentras ahí y si es posible, qué cambios microscópicos. Eso sí es posible porque no siempre es fácil encontrar esto. Si necesitas ayuda, pregúntame y yo puede que te oriente, ¿ok? Pero por eso te digo que tiene que haber un deadline, tiene que haber un límite y les recomiendo que ustedes me consulten antes de. ¿Por qué? Porque si no me consultas, si no se cumplen estos objetivos, eso se va a ver reflejado en su nota. Entonces, por ejemplo, tú me pones a mí hipertrofia, bueno, 2 fisiológicas, una es levantar pesas, la otra es en el embarazo. Entonces pone foto de cómo los músculos de la hipertrofia de las pesas aumentan, cómo el embarazo aumenta.
Por ejemplo, dos hipertrofias patológicas, ya te dije la del corazón. Puedes buscar otra hipertrofia patológica y la presentas. Y así elaboras también con la atrofia, así elaboras también con la hiperplasia y también con las metaplasias. Y así te vas, ¿no? Entonces, con esta clase ya tienes la base para poder comenzar a elaborar tu tema. El otro viernes que terminemos de hablar de inflamación, verás que se te hace un poco más fácil elaborar esto, ¿no? Es para que les recomiendo que comiencen a elaborar sus talleres desde ya. Estas charlas que ustedes darán deben durar en promedio 40 minutos, no más ni no menos de media hora, ¿ok? Elaboren su tema, que es un tema enriquecedor, que desarrollenlo. La gracia es que ustedes también hablen, no solo yo. Entonces, ¿qué más, muchachos? Preguntas. Profe, la charla esta de los primeros dos grupos, según el cronograma que usted nos había indicado, es para el 19, ¿no? Para esa semana. Hasta que se demuestre lo contrario, es para el día que está estipulado en el cronograma. Si existe un cambio por X o Z motivo que suele ocurrir, yo les aviso de antemano y reprogramamos. Pero si no hay cambios, sigue igual. Ok, sigue perfecto. Igual. Good. Bueno, muchachos, lo dejo que tengo que ya seguir teniendo mis otros compromisos. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, siempre está abierto el chat, ¿ok? Entonces, chao, cuídense y que estén ustedes muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Listo, profe, hasta luego. Chao, 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 chao.